Buenos días, es un privilegio poder compartir con ustedes la palabra del Señor y habernos enterado que todos estamos bien en cuanto a salud. Sé que ya muchos están preocupados por la situación económica, pero es una oportunidad para que confiemos en el Señor. Como habíamos dicho la vez pasada, vamos a compartir algunos mensajes con relación al fin de esta edad y el principio de la próxima. Se dan cuenta que no dije el fin del mundo, porque no es el fin del mundo, es un cambio de edad. Y este tema cae bajo lo que se conoce como escatología. Escatología es una palabra que viene del griego y está compuesta de dos palabras. Escatos, que significa fin, o último, y logos, que es tratado. Entonces podríamos decir que es el tratado de lo último, de las últimas cosas, en el contexto de la teología bíblica, ¿verdad? O sea, lo que la Biblia dice de los eventos del fin. Yo quisiera que oráramos, que me acompañaran a orar. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de meditar en tu palabra y, Señor, de animarnos a anhelar el retorno de tu amado Hijo, Señor, de que podamos exaltar tu nombre, sea lo que sea nuestra ocupación, nuestro quehacer, Señor. Padre, habla a nuestros corazones, Espíritu Santo. Fortalécenos con tu poder y que podamos, Señor, por tu gracia, manifestar lo que tú eres a este mundo necesitado. Te alabamos y te bendecimos, orando en el nombre de Jesús. Bien, el nombre para el mensaje es el retorno de Jesús en gloria, porque Él prometió que iba a regresar, y si las 300 profecías del Antiguo Testamento, 308 creo que son, que hablan de la venida del Mesías y que se cumplieron en su primera venida, la gran mayoría, ¿cómo no vamos a pensar que lo que Jesús mismo dijo, el autor de la profecía, no se vaya a cumplir? Entonces, como dije, es el nombre del mensaje, pero yo quiero empezar compartiéndoles a ustedes un testimonio personal. Quiero compartirles algo que aprendí durante un viaje a Israel. Esto sucedió en septiembre de 1990. Y de paso quiero aprovechar para dar un testimonio, y es bueno que demos testimonios, un testimonio de la provisión de Dios. Mi hermana Marielis, que trabajaba en una agencia de viajes, en un concurso que había, ella sintió en su corazón darme un boleto si se lo ganaba, y les animó a sus compañeros a que le dieran los puntos, y así fue como se ganó el boleto, y así fue como ella me dio ese pasaje. Con ese pasaje me fui a Israel y estuve yo solito ahí como por un mes prácticamente. Y el que fue mi jefe en Guatemala me había invitado a que estuviera con ellos, y estuve con ellos 10 días, o sea, estuve 20 días por mi cuenta y estuve 10 días en la casa de él, y él me llevó a conocer Israel de punta a punta, de la frontera con el Líbano hasta Eilat, y los altos del Golán, y muchos pueblos y lugares, y toda la situación. En ese tiempo, tuvimos un buen tiempo juntos. Estábamos solos y él me hizo una pregunta. ¿Sabes cuál es el mayor problema de Israel? Yo me quedé pensando, porque bueno, en ese tiempo la OLP, ya sea Arafat, eran el gran problema, ponían bombas en los buses, habían habido muchos atentados, una situación muy complicada. Entonces yo le dije, bueno,
la OLP. Pero inmediatamente él me dijo, no, el mayor problema de Israel son los judíos. Yo me quedé pensando, ¿será que quiere medir mi nivel de antisemitismo? ¿O por qué me estará haciendo esa pregunta? Yo pensando en eso estaba cuando, pensando que él iba a medir mi reacción, cuando luego él me dijo, ¿sabes? Son los judíos, me dijo. Porque donde hay dos judíos, hay tres opiniones. Dos judíos, tres opiniones. Y quiero decirles que con la escatología sucede lo mismo. Juntas a dos pastores y uno tal vez cree acá, el otro acá, pero cree acá, pero con un poquito de diferencia en relación a no sé qué, ya es una tercera opinión. Y algo que yo he descubierto en cuanto a las doctrinas escatológicas es que usando la misma Biblia podemos llegar a conclusiones muy diferentes, a interpretaciones muy diferentes, las cuales son contradictorias entre sí. Y una regla de la lógica dice que dos cosas no pueden ser verdad al mismo tiempo. Entonces se queda uno pensando, bueno, ¿dónde está la verdad? Cuando uno asiste a un instituto bíblico, a un seminario teológico, a una universidad cristiana, a estudiar teología, uno normalmente sale de ese lugar creyendo una sola postura. Ni siquiera sabe que hay otras posturas. ¿Por qué? Porque la postura de la institución es la que le enseñan a uno. Entonces, normalmente uno lo que hace, lo que pasa con uno es que sale indoctrinado, o sea, sale creyendo que esa es la verdad y que no hay otra verdad. Y yo quiero compartir con ustedes mi testimonio con relación a la escatología. Recordemos, el nombre del mensaje es el retorno de Jesús en gloria. Y voy a compartir así brevemente mi testimonio con relación a la escatología. Cuando el Señor en su misericordia me encontró y empecé a aprender sobre el tema de la segunda venida del Señor y sobre Apocalipsis, pues realmente lo que fui, ahorita lo entiendo, fue indoctrinado con una de las posturas, que dicho sea paso es la postura más popular hasta el día de hoy. Después de eso estuve en una iglesia donde era la misma postura, pero un poco diferente, con algunos detalles, pero la misma línea de enseñanza. Quiero decirles, a lo largo de la historia se ha hecho el intento de predecir cuándo será el retorno del Señor Jesús. Y vamos a mencionar brevemente algunos casos. Yo sé que hay muchos más casos en los cuales se ha fijado una fecha para el retorno del Señor Jesús. El pastor William Miller, que era un predicador muy elocuente, muy ungido, un gran estudioso de la Biblia, o sea, muy versado en la palabra de Dios, vivió en el siglo XIX. Y él empezó a compartir sobre la segunda venida con tal autoridad, con tal elocuencia, que la iglesia se le empezó a llenar. O sea, cada vez que uno predica sobre algún evento del fin, algún evento novedoso, hay comezón de oír. Gente empezó a llegar y muchos llegaron. Bueno, él, siguiendo sus cálculos y estudios, estableció la venida del Señor para el 22 de octubre de 1844. Y miren, tenía sus argumentos, tenía todo, pero ¿qué pasó? Nada pasó. Bueno, creo que lo movieron, no sé si para unos meses después, pero igual no pasó nada, y después de eso el movimiento se derrumbó. Creo que el hermano Miller salió no sé si salió del ministerio, pero la cosa es que se apartó. Pero un grupo
de líderes tomaron la batuta y ellos siguieron buscando un entendimiento, una interpretación de por qué lo que supuestamente iba a suceder no sucedió. Y así fue como salió los adventistas del séptimo día. Ese es el origen de los adventistas. Ustedes lo pueden comprobar. Que dicho sea paso, la Iglesia Cristiana Evangélica los considera una secta, o sea, alguien que se ha desviado de la verdad. Ahora, esto no fue la única vez, esto sucedió en otras ocasiones, y yo sé que ministros tal vez bien intencionados, porque yo no estoy aquí para juzgar las intenciones de alguien, y es más, quiero dejar claro que creo que lo hicieron con buena intención, pero obviamente han fallado. En otra secta llamada Testigos de Jehová, predijeron la segunda venida de Cristo para 1914. Luego que no se cumplió, para 1925. Y la más reciente creo que fue para 1975. Y uno pensaría, ¿cómo es posible que después de una gran mentira, un movimiento pueda seguir para adelante? Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres, pero lejos de arrepentirse, porque se equivocaron, siempre hay una como justificación, un nuevo entendimiento, y eso fue lo que pasó con Testigos de Jehová. En 1987, Edgar Whisenant, un cristiano que era ingeniero de la NASA, una persona muy bien preparada, una persona muy inteligente, y un cristiano consagrado, un cristiano que tenía un anhelo y un deseo por cumplir en su vida lo mejor de Dios. Sacó un libro que se llamaba 88 razones por las cuales el rapto será en 1988. Y por supuesto no solo se tiró las 88 razones así, sino todo era con un razonamiento, con una justificación de cada una de las razones. Como les digo, un ingeniero de la NASA tuvo que haber sido una persona muy inteligente. Pero ¿qué pasó? Bueno, cuando nada sucedió en 1988, y mucha gente se desmoralizó porque muchos pastores habían, en los Estados Unidos principalmente, pero también en otros lados del mundo, habían enseñado lo que Edgar Whisenant decía en su libro. Entonces, cuando nada sucedió, él se dio cuenta que faltaba una razón y sacó un libro nuevo que se llamó 89 razones por las cuales el Señor va a venir en 1989. Bueno, basta decir que nada sucedió. Luego, un ministro que conocí de cerca estableció la fecha para la venida del Señor en dos partes. La primera parte era en septiembre de 1996 en los preparados, llamados el hijo varón. Y la enseñanza decía que después de 3 años y medio, en el año 2000, para ser más exactos, era para la Pascua del 2000, o sea, ahí por marzo, era la segunda, ya la venida visible del Señor. El líder de este movimiento, para poner fechas, una de las cosas que usó es cuando Jesús dice que el día ni la hora nadie lo sabe. Bueno, no es el primero, otros también han usado este argumento, que Jesús no dijo que nadie sabía ni el mes ni el año, y en base a ese argumento, tomando muy literal lo que Jesús dijo, que nadie sabe ni el día ni la hora, han puesto fechas. Pero lo que se nos olvida es que decir que nadie sabe ni el día ni la hora es una figura de lenguaje, es una figura literaria para decir que nadie sabe el tiempo. Eso es lo que es, o sea, eso con hacer un poco de estudio y tener un poco de entendimiento de la gramática, de los contextos en los cuales fue escrito la Biblia, se va a dar uno cuenta que hay muchas
expresiones que son pues proverbiales o que son expresiones que no se pueden tomar literalmente. Pero bueno, usando esa expresión fue uno, pero aparte de eso, usando algunos pasajes de la Biblia y la historia y el calendario, además de algunas confirmaciones, entre comillas, por sueños y visiones, estableció el año y el mes para el retorno de Jesús. Y no se cumplió. También, alguien más, Harold Camping, presidente de las estaciones de radio, de unas estaciones de radio muy famosas en los Estados Unidos que se llama Family Radio, puso fecha para el rapto el 21 de mayo del 2011. Les recuerdo que estamos en el 2020. Más recientemente, un ministro nacional muy conocido, muy reconocido, no solo nacionalmente, sino internacionalmente, porque tiene influencia internacional y que transmite sus servicios por radio, tiene una estación de radio y por televisión, dijo que la venida del Señor, o sea, el rapto iba a ser a mediados del 2021. Y él usa ahí, dice que sin santidad nadie verá al Señor, lo cual es cierto, pero dice que su retorno será cuando todo ojo lo verá, que es lo que la Biblia dice, para el 2033 y medio. Yo creo que es muy arriesgado, después de todas las situaciones, seguir poniendo fechas. Bueno, todos estos y otros más, queriendo a través del estudio de pasajes proféticos y de las circunstancias que los rodeaban, la situación del mundo, pusieron fechas. Ahorita con esto de esta pandemia que sucedió, se presta para eso. Ya muchos están diciendo que ya ahorita es el tiempo. Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado, porque ellos desobedecieron claramente una expresión de la Escritura, de la Biblia, que no debemos de poner fechas. El día y la hora nadie lo sabe, dijo Jesús. Hay una frase famosa y muy apropiada en este contexto que dice: el que no aprende de los errores de la historia está condenado a repetirlos. Y eso es lo que hemos visto vez tras vez. Ahora, Jesús, y para mí esto es muy importante, Jesús da una clave en cuanto al motivo de la profecía. O sea, ¿por qué se escribió la profecía? Para darnos un entendimiento, creo yo, general de los tiempos, pero no para poner una fecha. Veamos Juan 14:29. Es Jesús hablando y les dijo: les he dicho esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, ustedes crean. O sea, por lo que dijo Jesús, podemos ver que el objetivo de la profecía es que podamos ver que el mundo está gobernado por un Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, que conoce el fin desde el principio. O sea, para Dios no hay nada oculto. Entonces Jesús dijo: cuando eso suceda, ustedes se van a dar cuenta de que no hay casualidades, y con eso ustedes van a poder creer. Ustedes van a estar confiados de que lo que se ha dicho, de lo que está escrito, que la Escritura es real, es firme, tiene una base sólida, porque es la palabra de Dios que fue inspirada por el Espíritu Santo y que no tiene error. Bueno, después de que yo salí del movimiento donde estuve y en el que se había fijado fechas para la venida del Señor, pues realmente salí muy desconcertado, confundido, no sé qué más palabras usar, pero lo que quiero decirles es que en oración
yo tuve lo que creería fue una visión. O sea, no me atrevo a decir que yo soy el hombre de las visiones, pero yo creo que el Señor me mostró algo. Y quisiera compartírselos, pero les voy a pedir que usen su imaginación santificada conforme yo se los comparto. Si usted no se puede concentrar con los ojos abiertos, cierre los ojos, yo lo voy a guiar, yo te voy a guiar en este viaje y después van ustedes a entender por qué Dios fue que me mostró esto. Lo primero es que pude ver un paisaje, vamos a decir, de Alaska, con oso polar, y tomar una foto de ese paisaje. Luego fui, y quisiera que me acompañaran, a esa parte de Arizona, esa parte desértica, donde hay mucha arena amarilla, y hay mesetas que tienen tierra roja y diferentes colores, y algunas plantas desérticas ahí. ¿Ya lo lograron ver? Ok, le tomamos una foto. Luego de ahí quiero que nos vayamos, por favor, al Caribe, a una de esas islas paradisíacas con arena blanca, con palmeras, con el agua turquesa, cristalina, precioso. Tomamos una foto ahí. Pero ya tenemos 3 fotos. Una de Alaska, nieve, oso polar, otra del desierto, de esa parte arenosa, esa parte con esas mesetas con tierra roja, y ahora tenemos una del Caribe. Ahora, una más. Vámonos a las cataratas de Iguazú. Nos paramos al pie y vemos lo imponente de esas cataratas. Realmente nuestro corazón se siente sobrecogido al ver ese caudal de agua. Ok, vamos a tomar una foto. Ya listos, tomamos la foto, clic. Ok, ahora tenemos 4 fotos. Ok, vamos con esas 4 fotos y las mandamos a desarrollar. Y vamos a pedir que nos las saquen en el tamaño de 30 centímetros por 60. O sea, es el alto de una página tamaño carta por 2 veces ese largo. Ahora venimos con nuestra foto, la pegamos muy bien sobre un cartón y hemos mandado a hacer un troquel con 500 piezas. Entonces venimos y troquelamos esas fotos con el mismo troquel todo. Y sin que se desarme le damos vuelta y numeramos de izquierda a derecha, empezando por la primera fila, empezando por arriba, cada pieza, 1, 2, 3, 50, y así. Cuando ya lo tenemos todo numerado, venimos y desarmamos eso y ponemos sobre una mesa bien grande en montoncitos el número 1, los número 2, los número 3 y así hasta llegar al 500. Ahora llamamos que vengan personas a ayudarnos y les vamos a decir que vamos a armar este rompecabezas, pero con números. Entonces viene alguien y agarra del 1, viene otro, agarra del 1 y así lo va uniendo con el 2 y finalmente todos tenemos armados nuestros rompecabezas. Ahora, venimos y le damos vuelta al rompecabezas, lo ponemos boca arriba. Entonces mi pregunta es, y eso fue lo que el Señor me mostró, ¿será que salió la escena de Alaska con el oso polar? ¿Será que salió la escena del desierto de Arizona? ¿Será que salió la escena de el Caribe o de las cataratas? Bueno, salió una mezcolanza de todo. Y el Señor me mostró que muchas veces es lo que se hace con la escatología, con la profecía bíblica. Se toma un pasaje por acá, otro de por allá, otro de por aquí, ¿no va? Y finalmente se arma.
Pero cuando nosotros lo exponemos, a menos que alguien nos lo explique y nos diga que eso es lo que Él dice, nosotros no podremos nunca entenderlo por nosotros mismos, porque ha perdido su sentido. Y eso es lo que sucede con la escatología. Lo siguiente que queremos ver, estamos viendo el retorno de Jesús en gloria. Bueno, vimos ya mi testimonio y la enseñanza escatológica. Ahora quiero que veamos 4 puntos de vista en el estudio de Apocalipsis. Hay 4 escuelas de interpretación, por decirlo así, que son, tomándolas en forma general, ¿verdad? Que es la preterista, la futurista, la historicista y la idealista. Aquí lo tienen en la pantalla. Yo sé que algunos acostumbran a tomar una foto con su celular. Espero que les salga bien para tener ahí. Si no, como les pedí que nos juntáramos teniendo papel, por favor, apuntemos. 4 puntos de vista en el estudio de Apocalipsis. Escuela preterista, la escuela futurista, la escuela historicista y la escuela idealista. Mire, solo mencionar de dónde salió cada una sería un estudio completo y pues no lo vamos a hacer en esta mañana. Solo quiero decirles que todas estas puntos de vista tienen su sustento, pero como hablamos ya anteriormente, las 4 no pueden ser ciertas a la vez, porque por lógica 2 cosas no pueden ser ciertas a la vez. Entonces, ese es todo un estudio. Quiero presentarles este libro. Desafortunadamente solo está en inglés. Se llama Apocalipsis, 4 puntos de vista o 4 visiones. Y es un comentario paralelo de Apocalipsis. Entonces, hablámoslo aquí donde sea, ¿va? Vamos a ver. Estoy buscando una parte que tenga títulos. Bueno, aquí está, miren. Dice, en este lado de lo que se va a tratar, un breve silencio en el cielo. Y eso está en Apocalipsis 8.1. Entonces, la primera columna pone lo que los historicistas creen con relación a 8.1. La segunda columna, lo que los preteristas creen en relación a 8.1, lo que los futuristas creen en relación a 8.1 y lo que los espiritualistas o el punto de vista espiritual cree con relación a eso. Ahora déjenme decirles brevemente qué es lo que quiere decir la palabra preterista o qué es lo que promueve o proclama cada escuela. Los preteristas dicen que ya todo se cumplió entre Nerón y el establecimiento de la iglesia en Roma, que es el cumplimiento y que ya estamos en el reino, era lo que decían. Ese movimiento realmente no tuvo mucha aceptación, los reformadores lo rechazaron plenamente, pero después algunos han promovido eso, vamos a decir, pero realmente es una de las escuelas menos aceptadas. Luego, la siguiente que vemos es el futurista, dijimos la escuela futurista, que ellos lo que dicen es que del capítulo 4 y verso 1 en adelante, Apocalipsis no se ha cumplido, o sea, todavía falta para cumplirse y todo se cumplirá en los 7 últimos años de esta edad. Algunos creen que sean 7, sino en 3 años y medio. Pero en fin, todo el cumplimiento de Apocalipsis desde 4.1 hasta adelante está pendiente o por lo menos hasta el capítulo 19, está pendiente para que se lleve a cabo en esos 7
años o 3 años y medio, depende, ¿va? Porque algunos creen eso. Luego la otra escuela de interpretación del libro de Apocalipsis es la escuela historicista. Ellos dicen que Apocalipsis es la profecía de Jesús sobre la historia de esta edad. Recordémonos lo que Jesús dijo: ya os lo he dicho antes para que cuando suceda, crean. Entonces ellos lo que creen es que es la profecía que va siendo cumplida a través de la historia hasta su retorno y el milenio. Ahora, quiero decirles, no estoy diciendo que sea la real, porque yo a estas alturas, ahí les voy a decir cuál es mi escatología un poquito más adelante. Pero a estas alturas yo no puedo defender ninguna postura. Pero lo que sí quiero decirles es que esta es la interpretación de los primeros siglos, y fue la interpretación de los reformadores, y fue la interpretación de la iglesia hasta finales del siglo XIX. La escuela más popular apenas tiene como 190 años de haberse enseñado en la iglesia y que la iglesia lo ha creído. Luego, la idealista, la idealista o espiritualista enseña que no habrá un cumplimiento literal, no es una profecía, sino que es para que nosotros sepamos que vamos a ir viviendo por diferentes situaciones conforme vamos viviendo nuestra vida cristiana. Entonces, de lo que habla son de las batallas que como cristianos vamos a enfrentar y las victorias que como cristianos tenemos. Como les dije, pues ya lo vieron ustedes, alguien se tomó el trabajo de plasmar en ese libro y comparar las 4 posturas más conocidas, más estudiadas. Ahora, ciertamente quiero darles ahorita mi escatología. Mi escatología está en un pasaje, y es Hechos capítulo 1, versos 1 al 11. Quisiera invitarlos a que tomen su Biblia y leamos este pasaje. ¿Estamos listos? Hechos capítulo 1, versos 1 al 11. Estimado Teófilo, solo un detalle aquí. Lucas, el escritor de Hechos de los Apóstoles fue Lucas, el evangelista. Y es el mismo que escribió el Evangelio de Lucas, y empieza lo mismo. Estimado Teófilo, o amado Teófilo. En mi primer tratado, que fue el Evangelio de Lucas, hablé acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido en el cielo, después de que por medio del Espíritu Santo les dio mandamientos a los apóstoles que había escogido. Después de su muerte se les presentó vivo y con muchas pruebas que no admiten duda. Se les apareció durante 40 días y les habló acerca del reino de Dios. Mientras estaban juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que les dijo: esperen la promesa del Padre, la cual ustedes oyeron de mí. Como saben, Juan fue bautizado con agua, pero dentro de algunos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Aquí vemos que la promesa del Padre era que Él iba a mandar un consolador, alguien en lugar de Jesús, y es el Espíritu Santo. Bien, vamos adelante, verso 6. Entonces los que estaban reunidos con Él le preguntaron: Señor, ¿vas a devolverle a Israel el reino en este tiempo? Y Él le respondió: no les toca a ustedes saber el tiempo ni el momento que son del dominio del Padre, pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los fines de la tierra. Después de haber dicho esto, ellos lo vieron elevarse y ser recibido por una nube que lo ocultó de sus ojos. Mientras miraban al cielo y veían cómo Él se alejaba,
2 varones vestidos de blanco se pusieron junto a ellos y les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ustedes han visto irse al cielo, vendrá de la misma manera que lo vieron desaparecer. Entonces, vemos este pasaje, como le digo, es la base de la escatología. Realmente el Señor no da una fecha precisa. Los ángeles lo único que dijeron es que como lo habían visto irse, así Él iba a regresar. Ahora, como les dije yo, mi escatología, o sea, no es que sea mía nada más, es lo que creo. Y ustedes pueden creer lo que el Señor les muestre a creer, y yo los voy a amar, yo los voy a respetar, pero les quiero dar como pastor mi escatología. Mi escatología no tiene fechas, Dios me libre de poner fechas. Dice en Hechos 1, donde leímos los versículos 9 al 11, después de haber dicho esto, ellos lo vieron elevarse y ser recibido por una nube que lo ocultó de sus ojos. O sea, ellos estaban con Jesús y de repente vieron que Él empezó a levantarse hacia el cielo, y obviamente se han quedado congelados, fríos de ver cómo esto que estaba sucediendo. Mientras miraban al cielo, veían cómo Él se alejaba, y veían cómo Él se alejaba. 2 varones vestidos de blanco se pusieron junto a ellos. La Biblia, cuando habla de 2 varones en este tipo de contextos o situaciones, está hablando de ángeles. No los ángeles como a veces nosotros los hemos visto, visualizado, que es con alas y todo. No, son seres angélicos, pero en forma humana. Y les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ustedes han visto irse al cielo, vendrá de la misma manera que lo vieron desaparecer. Y esa es mi teología, mi escatología, que este mismo Jesús que ha ascendido al cielo, va a descender del cielo. Y eso es lo que en alguna forma queremos y anhelamos esperar. Amén. Bien, solo haciendo un comentario. Bueno, donde leíamos la parte final, dice: este mismo Jesús que ustedes han visto irse del cielo, vendrá de la misma manera que lo vieron desaparecer. Ahora, la Biblia no nos da una fecha, pero sí podemos tener algún nivel de entendimiento de los tiempos, y creo que es sabio buscar al Señor y tener un entendimiento en qué tiempo estamos viviendo. En la primera venida del Señor habían como 300 y algo de profecías, pero en ningún momento hubo una fecha. Pues claro, Dios la sabía, pero sí hubo hombres y mujeres que tuvieron ese sentimiento y buscaron a Dios de corazón, y el Señor les dio algún lugar, un grado de entendimiento sin darles una fecha. Por ejemplo, uno de ellos fue Simeón el Mago, por lo menos uno de los que queda registrado en la Escritura es Simeón, pero no Simón el Mago, sino Simeón. Simeón quiere decir el que oye de Dios. Dice, o sea, pensemos en un momento, esto está en Hechos 2:26, dice no en Hechos, sino en Lucas, en el primer tratado de Lucas, dice que Simeón le había sido revelado que él no iba a morir hasta que no vieran sus ojos al Mesías. Dice que ya era un hombre anciano. Entonces, con la edad, ustedes saben, pues ya a uno le cuesta tal vez levantarse, todo está medio tuido,
Yo puedo pensar en cierta forma el esfuerzo tal vez que él hacía para sobreponerse a eso, para poder ir al templo, porque él creía en esa promesa y él hacía su mejor esfuerzo. Y como el Espíritu de Dios sabía que así era, el Espíritu de Dios lo guió para ir al templo. Y él cuando lo vio, miren cuántos niños no llegaban, pero él sabía por el Espíritu que ese niño era el Mesías. Y él dijo, Señor, ahora le das descanso a tu siervo. Ahora permites que tu siervo parta en paz. Tal vez valdría la pena si leemos ese pasaje, porque realmente a la luz de que estamos hablando de propósito de la Escritura, creo que es importante. Vayamos por favor a Hechos capítulo 2 y vamos a leer ahí los versos 26 en adelante, creo que es 26 hasta el 35, si no estoy mal. Déjenme ver. ¿Ya llegaron? ¿Ya están ahí? Lucas capítulo 2, leyendo desde el verso 26. No, perdón, estoy en Lucas 1, 2, 20, sí. Empecemos un poquito antes. Dice en el 25, en Jerusalén vivía un hombre justo y piadoso llamado Simeón, que esperaba la salvación de Israel. El Espíritu Santo reposaba en él. O sea, el Espíritu Santo lo estaba guiando, el Espíritu Santo nos va a guiar si nosotros estamos buscando al Señor. Y le había revelado que no moriría antes de que viera al ungido del Señor, al Mesías, el ungido del Señor. Simón fue al templo. Simón es el que oye, lo que quiere decir el nombre Simón, el que oye. Guiado por el Espíritu Santo. O sea, yo no sé a qué horas fue esto, pero puedo pensar, bueno, tal vez, sí, voy a ir al templo, pero tal vez más tardecito, porque primero, bueno, y de repente el Espíritu Santo, no, Simón, ahorita. Y es lo que tenemos que hacer, ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Y cuando los padres del niño Jesús lo llevaron al templo para cumplir con lo establecido por la ley, él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios con estas palabras: Señor, ahora despides a este siervo tuyo y lo despides en paz, de acuerdo a tu palabra. Mis ojos han visto ya tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz reveladora para las naciones y gloria para tu pueblo Israel. Sabemos qué precioso, ¿ah? Cómo un hombre puede estar consciente de lo que Dios va a hacer, como vemos en el caso de Simón. Y yo creo que ciertamente estamos viviendo en el final de los postreros días. Los postreros días empezaron con Jesús, no empezaron hace 20 años, 50 años, no, empezaron con Jesús. Síganme a la lectura en Hebreos capítulo 1, y este es un pasaje muy importante, si lo pueden leer y anotar ahí. Hebreos capítulo 1, y vamos a leer dos versículos ahí, el versículo 1 y 2. Dios, que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. ¿Cómo le llama a la edad que nosotros llamamos la edad de la gracia o la edad de la iglesia? ¿Cómo le llama la escritura aquí? Días finales. Hay otras versiones, quiero leerle esta expresión en otras versiones. La Biblia de las Américas dice en estos últimos días. Entonces se llaman los últimos días, ¿verdad? O días finales, como leíamos en la Reina Valera contemporánea. En la Biblia Dios habla hoy, dice, en estos tiempos últimos.
Es la misma idea. En la Reina Valera del 60 dice, en estos postreros días. En todos los postreros días empezaron con el Señor Jesucristo. Amados, vivimos en tiempos de veras muy emocionantes, porque el testimonio que el Espíritu Santo está dando a la iglesia en todos lados del mundo es que la venida del Señor se está acercando. La venida del Señor en gloria. Y ese retorno de Jesús en gloria debe darnos ánimo a nuestro corazón, debe darnos alegría, porque van a ser tiempos gloriosos antes de su venida y, por supuesto, más gloriosos cuando el Señor establezca su reino sobre la tierra. Para concluir esta primera parte, quiero que recordemos que la escatología es un tema importante en la Escritura, pero hay muchísimos más aspectos relevantes para nuestra madurez espiritual. Porque de nada sirve que nos llenemos la cabeza de ideas, de doctrinas, de conocimientos, si nosotros no lo estamos viviendo. El Señor en lo que está interesado no es en cristianos deformes, ¿verdad? Con cabezonas así, pero con un corazón chiquito, sin un desarrollo. Eso sería un fenómeno, ¿verdad? Entonces, los aspectos más importantes para nuestra madurez espiritual son temas como el amor, la familia, la cruz, o sea, la negación a nosotros mismos, y mucho más, un largo etcétera. O sea, temas que son muy importantes, no solo aprenderlos, sino vivirlos. Ahora, la segunda venida del Señor a tu vida, a mi vida, puede ser hoy, mañana, pasado o en algún momento antes de su venida visible a esta tierra. Entonces nosotros debemos de compartir lo que nuestro hermano Pablo decía. Prosigo a la meta. Me extiendo hacia adelante. Me olvido de lo que queda atrás. Por eso la Escritura dice, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Por qué? Porque con el Señor es un constante caminar. Y es olvidarnos de lo que queda atrás y extendernos hacia el blanco, hacia el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Que Él nos encuentre cuando Él venga a nuestra vida haciendo su voluntad. Que nosotros podamos decir con nuestro hermano Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vamos a continuar la otra semana con este tema. Solo quería pedirles que por favor estemos orando y pidiéndole que Dios nos dé entendimiento. Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque vivimos en tiempos en los cuales nos estamos acercando aceleradamente al retorno de Jesús, tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador, quien nos ha dado el Espíritu Santo para consolarnos, para guiarnos, para que tengamos entendimiento en tus caminos, y ante quien nos rendimos, ante ti, Espíritu Santo, rendimos todas nuestras habilidades, nuestras necesidades, nuestras debilidades, porque nos queremos entregar total y completamente a ti, Espíritu Santo, para que tú, que vives en nosotros, hagas esa obra que tiene que ser hecha, para que alcancemos lo mejor que tú tienes en Dios para nosotros. Te alabamos, Padre, te bendecimos y te damos infinitas gracias. Gracias, Señor. Te pedimos que nos continúes atrayendo y que podamos seguir corriendo en pos de ti con todo nuestro corazón. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, dándote gracias y exaltándote con la gracia y el poder del Espíritu Santo. Y te pedimos que tú te sigas manifestando en nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús, dando gracias. Amén. Amén. Entonces, amados hermanos, la próxima semana continuaremos con este tema precioso
el retorno de Jesús en gloria. Vamos a ver algunos otros aspectos de la profecía, sin poner fechas, por supuesto, porque ya me comprometí delante del Señor que yo voy a dejar por un lado eso de buscar fechas. Voy a esperar en el tiempo de Él. Señor, yo te doy gracias. Gracias por esta congregación, gracias por estos hermanos. Te pido que los bendigas, que tu mano maravillosa esté puesta sobre sus vidas. Señor, ayúdanos a acertar en el blanco con nuestras vidas. Y amado Padre, nos convenimos en este momento para orar por nuestra nación, para orar por el mundo. Señor, yo te pido que tú permitas que digas una palabra es más que suficiente. Si tú dices, es virus, sécate, ese virus se va a secar. Ese virus va a desaparecer y el mundo podrá volver a una normalidad relativa. Sabemos que el problema más grande va a ser la recuperación económica, los trabajos que se han perdido, pero Señor, estamos esperando en tu misericordia. Y Señor, acuérdate de Guatemala, somos un país pequeño, pero es un país en el cual tu nombre es invocado y te pedimos que en tu amor y misericordia tú permitas que cuando se abra totalmente la cuarentena, nosotros podamos ver la economía reactivarse como un milagro, Señor. Padre, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor, y declaramos, Señor, que conforme a tu palabra, en Romanos 8:28, aquellos que te amamos, todas las cosas nos ayudan a bien, porque hemos sido llamados conforme a un propósito, tu propósito, Señor. Señor, te damos gracias infinitas. Amén. Dios les bendiga, hermanos, en el nombre precioso de Jesús, y que tengan una buena semana. Amén.